Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, chicos, tengan buenas tardes. Ya somos 14, 15 y aumentando. Vamos a ver si se unen a la clase otro par de chicos más. Ok, ya somos 22. Bueno, niños, tengan buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase. Vamos a dar inicio a esta sesión, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con la reflexión. Angie Orellana, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. ¿Nos puede ayudar con la lectura de la reflexión, por favor? Dice, mientras sigamos valorando el color de la piel sobre la capacidad de razonamiento, la humanidad seguirá en decadencia. Muchas gracias, Angie. Esta reflexión está enfocada en que el ser humano, ¿verdad?, tiene una gran capacidad de razonamiento y de sentimiento. Y cada quien, dependiendo de quiénes son sus padres y dónde ha vivido, así es el color de su piel. Pero en ningún momento va a ser más importante el color de su piel que la capacidad que tenga de razonar y de sentir como ser humano que es. Muy bien. Vamos a iniciar el tema número 2 de la unidad 2, que es la sociedad colonial americana. Esto va a ayudar un poco a que entendamos el contexto social y político de la literatura que vamos a estudiar. Veamos. El objetivo en esta ocasión es investigar los aspectos sociales y políticos más sobresalientes de la sociedad colonial americana. Muy bien. Primero que nada, ¿a qué le llamamos nosotros colonial? Aquí conocemos que la iglesia colonial, las casas coloniales, los pueblos coloniales, pero en realidad colonia le vamos a llamar a todos los lugares donde ha habido asentamientos europeos fuera de Europa. En ese caso, pues todas esas tierras en África, en Asia y en América, donde los gobiernos europeos tuvieron sus colonias, pues eso es la colonización, ¿verdad? O sea, territorio fuera de Europa que es conquistado por pueblos europeos. También entendemos que nuestra colonización en América Latina empieza y puede más o menos en 1510, cuando ya se había descubierto y explorado un poco del terreno y los españoles ya habían empezado a someter a los pueblos indígenas bajo su dominio. Se había empezado a establecer pequeños lugares, pequeños pueblos, ¿verdad? Habían construido sus casas, habían puesto sus granjas y así. Entonces empieza la colonización aproximadamente por 1510 en adelante. A estos asentamientos se les llama colonias, en español, por supuesto, gracias a Cristóbal Colón, por ser el descubridor del continente.
De ahí que en adelante se mantenga esta palabra. Y hasta la actualidad nosotros la mantenemos. Porque si le pregunto a Gabriela Velar dónde vive, me va a decir en la colonia tal. Seguimos viviendo en colonias, solo que ya están vistas de otra manera. ¿Qué organización había en estas colonias? Bueno, como en Europa se mantenía el orden social, ¿verdad? Donde el rey y la reina eran las máximas autoridades y luego, bueno, acompañados por la iglesia, y debajo de ellos seguía el poder económico y militar, y así, ¿verdad? Hasta llegar a la base donde estaban los plebeyos, los pobres, incluso los esclavos, pues más o menos ese mismo orden trataron de implementar aquí en América. Y entonces van a hacer distinciones de raza y de poder económico según los estratos sociales donde se encuentren. Hasta arriba encontraremos a los españoles de pura sangre, ¿verdad? Nacidos en España y que viajaron a América para ejercer cargos de poder, como que ser virreyes, gobernadores, oidores, alcaldes, o si eran de parte de la iglesia, venían como curas, sacerdotes, ¿verdad? También podían venir como frailes de alguna orden religiosa, obispos, arzobispos y cardenales, que venían también con la misión de evangelizar pues a los pueblos indígenas. Debajo de ese estrato se encontraban los criollos y los mestizos. Los criollos son hijos de españoles, o sea, una señora española, un señor español, blancos, pero que habían nacido en tierra americana. Tenían, como quien dice, menor valor social, porque ellos ya no habían nacido en España, sino que en América no los consideraban de igual rango o importancia. Y los mestizos eran hijos de españoles con algún indígena de la región. Criollos y mestizos tenían poco poder, tanto militar, social y económico. Tenían derecho, ¿verdad? Sí, a tener su casa, su granja y posiblemente algún negocio donde compraban y vendían algún producto, pero no el gran poder que tenían los españoles que venían directamente de España. Luego, debajo, en otro sustrato más, estaban los esclavos indígenas. Estos eran empleados para diferentes oficios de producción, ¿verdad? De tela, sembrar diferentes hortalizas, cuidado niños, etcétera, etcétera. Eran pues muy maltratados, en realidad denigrados. Se sabe que millones de indígenas murieron bajo el trato de los esclavos. Y luego están los esclavos de raza negra. Estos aún están por debajo de los esclavos indígenas, ya que eran relegados a los trabajos más duros y más peligrosos, en las minas, en las selvas. Y los mulatos y los zambos también estaban en esta categoría. Los mulatos son hijos de esclavo negro, ¿verdad? De raza negra, con blanco. No necesariamente español, pero que fuera blanco. Y los zambos son los hijos de los esclavos negros con los esclavos indígenas. Son mezclas, ¿verdad? Que se fueron dando en el pasar del tiempo. La esclavitud durante la época colonial fue la mano de obra que produjo todo lo que se llevaba a Europa. Los cueros, las telas, las maderas, la extracción de metales de todo tipo, las piedras preciosas, todo eso fue por manos de esclavos. Y los criollos y mestizos eran los que se encargaban de hacer los tratos comerciales. Bueno, esto era más o menos cómo se organizaba la sociedad en la época colonial. En cuanto al rol de las mujeres, en esta época las mujeres estaban relegadas a tener hijos y cuidar niños, ¿verdad? No existía la educación para la mujer, básicamente. Muchas eran analfabetas, no aprendían a leer ni a escribir, no tenían derecho a tener su propiedad privada, ni a opinar si estaban de acuerdo o no en muchas cosas, ¿verdad? Que sus esposos hacían. Así que ahí el papel de la mujer sí estaba bien oprimido en ese momento.
Bien, a partir de todo eso, ¿verdad? En esta sociedad empieza a surgir algo llamado conciencia nacional americana. ¿Qué es una conciencia nacional? Es cuando yo empiezo a ver que este lugar donde yo vivo, digámoslo El Salvador, este país donde yo vivo, es un país bonito, tiene sus cosas positivas, igual tiene sus cosas negativas, ¿verdad? La gente aquí es trabajadora, es amable, hay cosas buenas. Si yo me voy un día de aquí, seguro me va a hacer falta el clima, la comida, ese amor que uno siente por el país es un poco, ¿verdad?, de esa conciencia nacional, pero también aquello de saber que yo como parte de un grupo social no puedo, o sea, no hay necesidad de que me sienta menos que otro grupo social o que personas de otro país. Esa es la conciencia nacional que se empieza a crear en las colonias americanas. Algunos de los factores que llevan a que exista esa conciencia nacional es que ven que el reino español a partir de 1808 entra en crisis. Ellos tienen problemas para controlar el gobierno en la propia España, allá en Europa y aquí en América. Y eso viene dado después de la invasión napoleónica. Napoleón intentó conquistar España. Se fueron a la guerra, se enfrentaron. España no permitió que Napoleón lo ocupara, pero queda la gran división política, social y económica en España. Al ver que se tambalea esa fuerza política, pues muchos de los asentados aquí en América empiezan a tener cierta desconfianza o empiezan a ver que no son todopoderosos, como ellos dicen. Otra es la explotación económica a favor de la metrópoli española. Todo lo que se producía aquí en las colonias americanas, todo el valor económico de eso iba para la corona española. Digamos que de cada dólar que se produciera, 3 coras le quedaban a los reyes españoles y 1 cora le quedaba aquí a los productores americanos. Esa desigualdad en la repartición de la ganancia viene a hacer que los colonos aquí se sientan pues muy en desacuerdo con el gobierno español. En la corona española, en busca de que se mejorara el control sobre las colonias americanas, aumenta las restricciones de comercio con las colonias aquí. Es decir, ya los colonos no podían venderle a las colonias de otros países. Es decir, las colonias que estaban en México, digamos, no podían venderle a sus vecinos, que eran los ingleses, porque España había puesto una ley que lo prohibía. Primero tenían que venderle a un cónsul español y ese español le iba a vender a los ingleses. Era como una forma de controlar que la riqueza no se fuera por otros lados, ¿verdad? Que se quedaran con la riqueza los colonos. Esto generó gran descontento también porque el comercio interno de las colonias era muy grande y a partir de esta restricción fue disminuyendo. América se convirtió en proveedora de materias primas y mercados. Como en España había grandes problemas políticos y económicos, pues la producción se había detenido casi. Y aquí en América no había sido así. Aquí había grandes recursos materiales, habían esclavos, habían maderas, piedras preciosas, metales, etcétera, y todo eso valía dinero. Y se compraba y se vendía con los demás países europeos. Entonces los colonos americanos vieron que tenían ese poder económico y que si se independizaban de España podían tener esas ganancias para ellos mismos. Y aumentó la presión fiscal sobre las tierras americanas. Presión fiscal son impuestos. Ya de antes se cobraban muchos impuestos y luego les aumentaron el valor de los impuestos cuando vieron que las colonias, ¿verdad?, estaban comerciando con otros países, aunque sea de contrabando. Así que toda esta situación de descontento, de incomodidades, va a generar que la sociedad colonial se rebele contra los reyes españoles. Tenemos aquí el surgimiento del nacionalismo.
El nacionalismo es lo que les explicaba, ese amor que tiene uno por el país donde uno ha nacido, por los mangos con sal, las pupusas, por ir a la playa, esas cosas así que a uno le gustan de su país y aquellas cosas buenas que uno puede escuchar de El Salvador, como que somos trabajadores, que la gente es amable, todas esas cosas buenas son parte del nacionalismo. En aquel momento no había un nacionalismo americano, porque América se consideraba nomás como los terrenos que tiene España allá en el otro continente, pero no como un lugar independiente ni nada de eso. Pero a partir de aquel gran descontento que hay con los españoles europeos, los españoles radicados aquí empiezan a desarrollar el nacionalismo americano. En un inicio es porque empiezan a llegar las ideas románticas y la ideología liberal. Recordemos que el romanticismo es un movimiento cultural y literario que apoya la idea del individualismo y del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de hacer lo que uno quiera. Entonces, eso más la ideología liberal que niega el derecho de los reyes a gobernar y que pide además que el comercio fluya con libertad, tenemos ahí las ideales o las ideologías que apoyan el pensamiento de las colonias buscando su libertad. El éxito además de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, ambas revoluciones de grandes importancia. La estadounidense porque estaban aquí a la par, aquí en el mismo continente, una nación, ¿verdad?, que ha sido colonia inglesa, se levanta contra la nación europea y se independizan. Y luego la Revolución Francesa, ¿verdad?, que depone el gobierno de los reyes y da la primera gobierno de tipo, como les dijera, más democrático. No como en la actualidad, pero ya no eran reyes los que iban a gobernar. Luego nacen en esta fecha los nacionalismos que mitifican personajes de la historia. Empiezan a crear personajes, por ejemplo, como yo creo que habrán oído de este personaje que es el Zorro, que es un personaje que anda por ahí en México rescatando personas y que los malos casi siempre son los gobernadores de las provincias mexicanas y el Zorro rescata a las personas oprimidas que siempre son indígenas y mestizos. Pues el Zorro es uno de esos personajes míticos. Aquí en El Salvador tenemos otro que es Atlacat. Atlacat es un personaje indígena que no se sabe realmente si es real o es falso, pero que supuestamente era tan buen guerrero que los españoles le tenían miedo y que se enfrentaron a él hasta la muerte. Y lo citamos como un personaje de orgullo, ¿verdad? Porque defendió las tierras cujatlecas de la invasión española. Los criollos empiezan a sentirse más relacionados con los indígenas y con los primeros viajeros que hicieron el descubrimiento, y no tanto con los españoles que estaban gobernando en el momento allí para 1810-12. En ese momento, ¿verdad? Ya ellos estaban desencantados del gobierno español y deseaban ya la libertad, apoyándose en la ideología, ¿verdad?, del romanticismo, en la ideología liberal, viendo los ejemplos de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa. Y empiezan aquellas revueltas en busca de la emancipación de los pueblos. Cuando tenemos ese ambiente así revuelto, ¿verdad?, con muchas ideologías, con deseos de libertad, con también el deseo de las colonias, bueno, de los colonos, de obtener mayores riquezas monetarias para su propia bolsa, entonces empieza a surgir una nueva literatura. Al inicio, pues, fueron las crónicas. Si recuerdan el tema anterior, que eran las descripciones de hechos, ¿verdad? Así poniéndole fechas, horas, minutos, y fueron creando esas descripciones de los paisajes, los animales, etcétera. Pero más adelante evolucionan y empiezan a tener un cierto tinte de política, como por ejemplo la que hace Fray Bartolomé de las Casas. Su obra se llama Brevísima relación de destrucción de las Indias. Y él en este libro, en esta crónica, hace una narración de
cómo los señores españoles maltratan a los indígenas y que va en contra de supuestamente lo que le gustaría ver a Dios. Él no se opone a que hayan esclavos, se opone a que los maltraten hasta punto de matarlos. Y hace esta queja en la corona española, ¿verdad? Manda esta carta y les cuenta cómo es que en algunos lugares, incluso si se sospecha, aunque no tenga pruebas de que un indígena se robó algo o que está escondiendo algo, le pueden cortar una mano solo para poner un ejemplo a los otros indígenas de que no lo hagan. Y así, ¿verdad? Otras situaciones terribles y crueles. Ya para 1820 aproximadamente, tenemos que va acabando la colonia, ¿verdad? Y empiezan a aparecer la literatura religiosa de monjas, monjes y enviados del Vaticano que estaban trabajando aquí en la evangelización de los pueblos. Uno de los ejemplos más grandes es la señorita que se volvió monja, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella era una hija de españoles de bastante buena posición económica, ¿verdad? Pero como no se quería casar, ella decidió que no iba a casarse. La única manera de evitar un matrimonio era volverse pues una monja. Se vuelve monja y luego se da cuenta que tiene grandes dotes para escribir y desarrolla la literatura, tanto de literatura ascética, contemplación, verdad espiritual, como una literatura más en pro de la defensa de las mujeres. También la literatura colonial empieza a retomar el paisaje natural americano, los animales, personajes importantes de la América colonial y los estereotipos de la literatura cambian. Empiezan a surgir héroes que ya no son blancos europeos, sino que héroes ya mestizos, como el caso del que les hablaba, que era el Zorro. El Zorro lo describen como un hombre que era mestizo, hijo de español y con india, pero que había sido educado y tenía pues esos ideales de liberar a sus hermanos mestizos y a los indígenas del poder opresor español. Y así, ¿verdad? Es la literatura que se va desarrollando. Luego de ser romántica, se convierte en modernista y después llegamos hasta el realismo. En esta época es muy fructífera la producción literaria por el mismo descontento social y situaciones que estaban ocurriendo. ¿Preguntas, comentarios, aportes? ¿No? Va, perfecto. Puros 10 para el examen. Ya les dio risa. Miren, ya viene el examen. Así que tienen que ponerse las pilas, estudien, repasen. Recuerden que el examen vale 30%, el solo vale 3 puntos. Así que deben sacarse la mayor nota posible para que tengan por lo menos esos 3 puntos asegurados. El resto se los han ido ganando con las tareas. Aquellos que no me han enviado las tareas pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Si usted no ha tenido internet, no se ha podido conectar o cualquier situación, puede comunicarse conmigo y ahí veremos cómo resolver. Pero háganlo, porque sí tengo varios que no me han enviado tareas. Vaya, chicos, nos vemos Sí, las próximas. Diga. ¿verdad que el examen que hicimos aún no lo he calificado? Si está calificado, Es que yo estos días atrás he estado revisando y me dice que está en revisión todavía. así les va a aparecer, pero ya está calificado. Hasta que las personas que están a cargo en dirección, en administración, les permitan ver las notas, entonces ahí van a ver cuánto tienen, pero antes no. Ah, Bye. Ok, chicos, ahí nos vemos. Hoy sí. Dios.